Hoy vamos a hablar de un tema que nos acompaña permanentemente, ¿no? Es Así una es. emoción que está constantemente en nuestra vida. Quien diga que nunca la ha sentido, Germán, imposible. Buenas No, noches, ¿qué Germán, ¿cómo tal, Ali? estás? Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Ali. Por supuesto, no es una emoción Es una precisamente, emoción. la hipnosis es un estado Ah, de la hipnosis, conciencia, claro, de conciencia. Es decir, bueno, vamos a hablar del miedo inconsciente. La emoción del miedo, por exactamente. supuesto, es inconsciente muchas veces, ¿no? Vamos a compartir un tema muy interesante, porque hay 5 señales que vamos a compartir contigo de que estás hipnotizado por tus temores y no te has dado cuenta. Ujú. Ocurre que muchas veces vivimos hipnotizados por nuestros propios miedos. Nuestros propios miedos nos hipnotizan y nos mantienen hipnotizados, Ali. Inclusive algunos miedos lo tenemos como 20, 30, 40, 50 años, Ali. ¿Cómo es posible que estemos hipnotizados por la vida? Así es. El tema entonces de hoy es atrapado en tus miedos inconscientes. 5 señales de que estás hipnotizado y estás vibrando en temor, en angustia, en miedo, en la emoción que te está acompañando. Hablamos entonces de esta emoción. Es una emoción, El miedo. ¿no? De las básicas, el miedo, que realmente en la escala de valores, en la escala de la conciencia, pues vibra tan bajito. La Ujú. verdad que es una emoción universal, es una emoción que constantemente la sentimos, la tocamos, estamos permanentemente con ella, es imposible no dejar de sentirla. Que alguien diga, no, yo no siento miedo, no le creo. No, no le creo, porque la verdad es que siempre estamos sintiendo esta emoción. Ahora, ¿en qué niveles? ¿Cómo es la proporción? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo gestionamos? Ese es otro punto que hoy día vamos a abordar y tocar y darte además esas señales que necesitas saber, identificar para que puedas traspasar y superar esta emoción del miedo. Sí, porque efectivamente, Ali, el miedo nos Ajá. tiene hipnotizado. La hipnosis del miedo, amigos, es un trance silencioso donde tus temores invisibles Ujú. dictan tu realidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de ello. Ni siquiera te das cuenta que estás dominado, hipnotizado. Antiguamente, ¿te acuerdas que habían los hipnólogos que usaban un péndulo y te hipnotizaban de esta manera? Ujú. Sí, sí, respira, parpadea, tus párpados Los van a empezar. párpados se Exacto. sienten Exacto, cada vez pesados. más pesado, pero ahora nos mantenemos en estado hipnótico, pero a través de las programaciones que tenemos. Y muchas de las programaciones que tenemos, de nuestras vivencias, por supuesto, están relacionadas con el miedo, Ujú. con ese instinto de supervivencia, con el miedo. Y a través del miedo, Ali, no hacemos muchas cosas. Ujú. Postergamos nuestros deseos, postergamos nuestras metas. Es decir, estamos en la parálisis de la hipnosis del miedo, Ali. ¿Y Ujú. cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijeron antes para corregir mis miedos, Ali? Pues si estamos hipnotizados, es decir, no por un factor externo, no por una persona externa, sino por nosotros mismos, por una parte nuestra que se mantiene en el miedo y ese miedo es tan hipnótico que nos mantiene así quietitos, quietitos, quietitos. Y cuando dices, vamos, ve por tus metas, ve por tus sueños, no, pero si estás así quietito, quietito, hipnotizado, nunca vas a ir porque estás paralizado. Pero lo peor de todo, Ali, es que no nos damos cuenta. Por eso queremos, a través de esta transmisión, enseñarte, mostrarte 5 señales que significan que estás hipnotizado y no te Ujú. das cuenta, hipnotizado Ujú. por tus miedos. ¿Okay? Así es, entonces hoy vamos a identificar esos 5 puntos que seguro te van a ayudar para que empieces a hacer una limpieza interna, un cambio de conciencia y podamos salir de ese estado hipnótico. Porque el miedo, si bien es cierto, es un instinto, ¿no? Generado antropológicamente, obviamente, está inmerso en nosotros, es una reacción instintiva, natural, porque a través de ella hemos podido sobrevivir a lo largo de los años, de toda esta vida, ¿no? Entonces, nos ha ayudado sin duda. Pero hoy nosotros queremos hablar de este miedo irracional, de este miedo universal, de esta emoción que prácticamente nos paraliza, nos atemoriza, nos llena de angustia, a tal punto que cuando están en niveles ya mucho más elevados nos genera ataques de pánico, ¿no? Porque podemos estar empezando con un temor que es un nivel, digamos, más básico, no tan intenso y fuerte, pero cuando eso no es trabajado,
Cuando yo no genero esa conciencia y aprendo a gestionarlo de una manera más armoniosa, ecológica en mi vida, sin duda esto me sobrepasa y se va a niveles donde ya me generan ataques de pánico. ¿Cuántas seguro conoces personas, familiares, personas cercanas que pasan por este trance donde realmente no saben cómo manejar ya su cuerpo, sienten que se mueren, que les falta el aire y muchas veces sienten que ya van a desfallecer, que les falta mucho oxígeno y se colocan en este estado de parálisis? Y es cuando decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿El miedo nos dominó? ¿Nos gobierna la vida? ¿No? Aquí, cuando no somos conscientes y seguimos como limitados sin saber gestionarlos adecuadamente, el miedo nos va a gobernar. El miedo va a sobrepasar nuestras capacidades y nosotros vamos a pensar, imaginar que no podemos superarlo, que no podemos avanzar con el miedo, ¿no? Lo que se trata es que no vamos a buscar eliminarlo, no vamos a buscar desaparecerlo, porque la idea es que aprendamos a avanzar y caminar con el miedo a lo largo de nuestra vida, porque eso va a ocurrir. Cada vez que avancemos, Germán, va a haber un desafío nuevo. Cada Sí, vez que efectivamente. Sí, tengamos sí, nuevos sí. retos, nuestra edad avance, van a haber otras oportunidades, así como obstáculos también. Entonces, nosotros cuando aprendemos a sacar lo mejor de ese miedo y a pesar de eso avanzar, pues será como un aliado, ¿no? Un aliado que nos impulse, como que genere el combustible que necesitamos para seguir superándonos y generando esa mejor versión de nosotros mismos. Sí, efectivamente, Ali. Cuando vencemos nuestros miedos, ¿cómo nos sentimos? Felices, satisfechos, ¿cierto? Porque, wow, me atreví a hacerlo, lo superé y no era tan grande como lo pensaba originalmente. Pero ocurre que muchas veces cuando queremos avanzar, hacer algo, iniciar un proyecto, hacer una transmisión en vivo, imagínate, a través de las redes sociales, ¿cierto? Hay muchas personas que conozco desean hacer una transmisión en vivo en redes sociales, pero les paraliza el miedo porque, uy, si me critican, si no lo hago bien, wow, y se paraliza. Ese es uno de los Y grandes se miedos paralizan a hablar ahora en que, público sí, sí, también, sí, ¿no? Sí, claro, claro. también. Porque escuchan una voz que le dice, no lo hagas, se van a reír de ti, se van a burlar de ti, ¡ya! Y eso nos paraliza. Claro, pero te das cuenta cómo nosotros imaginamos, hacemos uso de este gran poder creador, creativo de la imaginación para imaginar, pero el panorama más incierto y catastrófico, ¿no? Decimos, te van a reír y estamos viendo caras que se ríen de nosotros, estamos imaginando que nos están criticando por lo que decimos, por cómo nos movemos, por cómo lo expresamos. Entonces, esto se vuelve una realidad en tu cuerpo, porque si lo estás imaginando, lo estás creando. ¿No? Si lo estás viendo, lo estás creando y lo estás somatizando, porque si yo veo una imagen de esta forma, que se burlan, se rían de mí, obviamente voy a sentir que me falta seguridad, que pierdo la confianza, que ya no voy a creer en mí, me voy a imaginar siendo cuestionado. Entonces, importante también identificar cómo usamos nuestra mente, ¿no? Cada vez que sentimos un desafío o sentimos una sensación que nos da temor, porque obviamente esa es una señal que te indica que estás haciendo o vas a tomarte un desafío nuevo o estás yendo por algo más, ¿no? Esto lo vamos a experimentar siempre. El miedo está ahí cada vez que nosotros intentemos hacer un cambio en nuestra vida. Cada vez que tú quieras salir de esa zona cómoda, pues experimentes la oportunidad, por ejemplo, de presentarte un nuevo trabajo, ¿no? Y pasar por una entrevista. Hay muchos que se quedan ahí, Germán, amigos. Muchas personas tienen grandes deseos de verse ya en ese puesto de trabajo donde pagan mejor, donde hay un mejor ambiente laboral, donde es más armonioso el clima laboral. Sin embargo, no llegan a pasar ese nivel de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, la entrevista no, ahí sí me quedo, mejor lo dejo aquí nada más. Por el momento me quedo todavía aquí, lo voy a intentar después. Y es cuando surge esta idea de pensar que tenemos que estar preparados para hacer o decidir algo en nuestra vida. Tenemos que imaginar, y muchas veces pasa esto, ¿no? Pensamos que tenemos que estar súper preparados, ¿no? Con todas las herramientas habidas y por haber, con las capacidades ya súper desarrolladas, que no me falte ninguna, y las habilidades. Entonces, ahí es cuando digo, no, es que me falta, es que no he desarrollado esta capacidad.
Y es cuando nos ponemos ahí, en stand-by, ¿no? Así es, efectivamente, esa voz hipnótica, que es nuestro propio diálogo interno, grita más fuerte que nuestros propios deseos, ¿cierto? Es una voz que nos paraliza. Tenemos un hipnotizador adentro, ¿cierto, Ali? Es unas palabras, unas frases que no aparecieron de la nada, por supuesto, son programaciones instaladas. En algún momento de nuestra vida, alguien sembró esa hipnosis, ese programa, ¿cierto? Y nos paraliza. Yo recuerdo que el año 2013, cuando queríamos iniciar por primera vez neurocoaching con PNL, queríamos hacer un taller, pero lo estábamos dando vuelta desde el año 2011, es decir, 2 años nos tomó más o menos para atrevernos a hacer nuestro primer taller, porque había una voz en nosotros que nos decía, todavía nos falta, aún no están preparados, hay que esperar un poco más, todavía los astros no se alinean. Es decir, esa voz hipnótica resonaba en mi cabeza y decía, aún falta, espera más. Y así iba postergando los meses, pero cuando me di cuenta que esa voz, ese diálogo interno, era una programación hipnótica, en ese momento tomé conciencia. Y cuando mira, lo principal, amigo, es tomar conciencia de que estás en estado hipnótico la mayor parte del tiempo, la mayor parte de tu vida, el 95% de tu día, de tu vida, estás en estado hipnótico. Es decir, en piloto automático, por las programaciones, por las creencias, por los miedos, ¿cierto? Y esos miedos nos paralizan, no nos permiten ir por nuestros deseos, por nuestras metas, porque esa voz hipnótica de esos miedos grita más fuerte que tus propios deseos. Y si grita tan fuerte en tu interior, por supuesto, nos paraliza, nos genera mucho temor, mucho miedo y, por supuesto, no vamos por nuestros deseos, Ali. Y eso es lo que nos pasó, por ejemplo, eso me pasó a mí también personalmente, por supuesto, ¿no? Pero cuando noté que esa frase hipnótica que me decía yo era programaciones, por supuesto, ¿es posible romper la hipnosis? Por supuesto que sí. Pero lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que vives permanentemente en tu vida, el 95% de tu vida, por no decir 99% de tu vida, en estado hipnótico, en piloto automático, gobernado por tus programaciones. Y muchas de esas programaciones son inconscientes, es decir, no son programaciones que tú hayas instalado conscientemente, sino son programaciones que se metieron de contrabando, imagínate, a tu mente y se instalaron en tu mente, como un virus mental, ¿cierto? Y esos virus mentales nos paralizan. Sí, en realidad estamos siempre en este estado de trance y no despertamos, ¿no? No despertamos porque ya nos dejamos a nivel emocional ganar por esta sensación de miedo que se vuelve parte de mi identidad, que se vuelve como un patrón de vida, o sea, se apodera de mi ser. Y cuando ya me veo que no puedo manejarlo, que esto es más grande porque lo vamos alimentando. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo alimentamos ese miedo que luego se hace tan amenazante? Pues nosotros lo alimentamos cuando dejamos de hacer las cosas que le tememos, ¿no? Mira cómo es lo paradójico, o sea, le temes a algo, dejas de hacer y es ahí cuando el monstruo crece, ¿no? O sea, esto se hace más grande todavía y llega un momento donde realmente nos aterra, ¿no? Aterra la incertidumbre. Esto tiene que ver mucho con que ¿qué idea tengo yo de la incertidumbre, no? Porque si muchas personas creen que pueden manejar cualquier situación, manejarla, que todo va a estar bajo su control, esto pues genera una sensación de que mejor no me atrevo porque lo que puedo controlar, pues bien, lo que me parece incierto, lo que me parece que no voy a saber manejarlo, entonces me limito. Y ahí es cuando surge la parálisis por análisis, hermano, ¿no? La parálisis por análisis, yo ya me di cuenta, lo aprendí en libros, lo entendí, lo escuché, pero igual me quedo paralizado, ¿no? Porque le doy vueltas y lo voy a hacer y será aquí, será en esta fecha, me falta tomar este curso, yo creo que... Entonces vamos analizando y no tomamos ese paso que es la acción, ¿no? Esa acción permanente, constante para avanzar y que me ayude a reducir esos niveles de miedo, ¿no? Entonces vamos identificando estas señales, Germán, ¿te parece? Sí, efectivamente, es cierto. A veces nos paralizamos por demasiado análisis, ¿no? A veces cuando tenemos demasiada información, el exceso de información también nos paraliza muchas veces, porque adquirimos mucha información de todo lo que podría ocurrir malo, todo lo negativo que podría ocurrir si tomamos acción, ¿cierto? Y somos expertos investigando sobre las cosas negativas que podrían ocurrir. Y eso, por supuesto, nos paraliza. Nos detiene, por supuesto. Vamos a entrar a la primera señal. Clara, vamos con la primera señal. Podría ser, miren,
evitas lo que más deseas. Si estás Ujú. evitando lo que más deseas, si estás postergando tus deseos, si esa voz resuena muy profundamente en tu cabeza y grita más fuerte que tus propios deseos, significa que tienes un miedo inconsciente, un miedo que te tiene hipnotizado, que te tiene paralizado y estás postergando, postergando y postergando. Dices que quieres avanzar, pero en el fondo algo te frena. Esa voz que te dice, aún es el momento, espera, postérgalo, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque ese miedo te detiene, grita mucho más, muy, muy fuerte. Y como grita tan fuerte, tú lo escuchas. ¿Y por qué grita tan fuerte? Porque lo tienes acumulado hace mucho tiempo, porque no le bajas el volumen. En programación neurolingüística hay algo que se llama submodalidades y es poderosísimo usar las submodalidades para bajar el volumen, la dimensión a esos Ese miedos, ruido, ¿no? a esos miedos, ese ruido, bajarle. Ok, ya está bien, ya te escuché, pero háblame despacio. Ok, voy a prestar atención a lo que me está diciendo esa recomendación, porque ese miedo quizás es una recomendación, pero grita tan alto que te paraliza. Es cuando alguien viene y uno grita, ¡ah! Y uno se queda como que hipnotizado de la sorpresa, del asombro, ¿cierto? Algo así, pero esa voz está gritando. Si estás evitando hacer lo que tanto deseas, lo estás postergando hace mucho tiempo, significa que estás hipnotizado por el miedo. Date cuenta, toma conciencia y ya avanzaste. Cuando tomas conciencia, avanzaste el 50%. El otro 50%, ¿cómo te puedes ayudar? Por supuesto, utilizando herramientas prácticas de cambio. Y aquí precisamente preguntas que te pueden ayudar a reflexionar y decir qué estás evitando, ¿no? O si estás postergando eso que más deseas, es preguntarte realmente qué quiero para mí, qué quiero para mí. Haz esta pregunta. Esa pregunta es importante porque luego pasarás a una siguiente y te dirás, a ver, eso que tanto quiero para mí, eso que va a ser beneficioso para mi vida. ¿Qué me impide alcanzar? Cuando te haces esta pregunta de qué me impide alcanzarlo, es cuando vas a encontrar algo más profundo, que es una respuesta de tu inconsciente, de tu cuerpo, seguramente te dirá, bueno, es que tengo miedo, ¿qué me impide alcanzarlo? Es que tengo miedo no quedar bien, tengo miedo perder el dinero, tengo miedo que me afecte. Entonces, ese es el miedo y la creencia detrás de ese miedo, porque la emoción de miedo es lo que yo siento y experimento, pero para poder trabajarlo, para poder transformarlo, es necesario identificar cuál es esa creencia raíz, esa creencia base que está detrás de ello. Con estas preguntas que te acabo de decir, pues sin duda te va a llevar a identificar cuál es la creencia, porque el miedo es la emoción, pero siempre hay una creencia, un pensamiento que origina que yo pueda sentir ese miedo. Si yo tengo miedo a volar, y este es uno de los miedos de muchas personas que se pierden oportunidades de viaje, ¿no? De divertirse, de pasarla bien, de viajar por el mundo, porque consideran que es peligroso, porque hay accidentes en los aviones, ¿no? Pero si tú haces un monitoreo, revisas la información, a ver, ¿cuántos accidentes hay aéreos? Claro, hay, esporádicamente aparecen, ¿no? Hay, pero no es que sea el pan de cada día, pero una persona que piensa así probablemente se está impidiendo disfrutar de una vida más plena, de relajarse, porque detrás hay un miedo y una creencia, y esa creencia es básicamente, ¿sabes qué? El avión se va a estrellar o voy a tener un accidente, ¿no? Me va a pasar algo en el avión. Y eso impide que pueda hacer este viaje ahora. Entonces, la idea es que yo reconozco esta creencia y puedo trabajar entonces para poder modificar la raíz, ¿no? Es decir, otra señal que nos puede demostrar que estamos en estado hipnótico por el miedo puede ser eso justamente lo que mencionas, al imaginar escenarios catastróficos. Es decir, en ese ejemplo que mencionas, imaginar que el avión se va a estrellar, por supuesto, y eso te paraliza, te impide aprender cosas, viajar, disfrutar de la vida, ¿cierto? Tener nuevas experiencias. Tu mente fabrica películas mentales donde todo sale mal, por supuesto, ¿no? Y no ocurrió, pero para tu mente es real. Tu mente lo da por cierto y eso genera una descarga de cortisol y ese cortisol te paraliza porque el cortisol es el neurotransmisor del miedo, ¿cierto? Entonces, si para la mente es lo mismo pensar que hacer esta máxima de PNL, que se sabe que el cerebro es así, lo que imagine, lo que es real, genera una respuesta fisiológica. Igual, así sea real o solamente imaginario,
genera la misma respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica genera, por supuesto, cortisol y eso nos paraliza. Es decir, si tu mente está generando escenarios catastróficos, en tu película mental estás viendo películas de terror, que todo va a salir mal, por supuesto, esa es una señal que también estás hipnotizado por el miedo. Esa es la segunda señal, Ali. Sí, y realmente, ¿no?, es cuando nosotros empezamos a diseñar la peor imagen, el peor escenario, ¿no? La peor circunstancia que va a impedir que yo dé el siguiente paso, ¿no? Porque mi mente ya diseñó, ya lo estructuró, ya tiene un programa y muchas veces eso hace que yo continúe en ese estado hipnótico, ¿no? No empiece a reconocer mi miedo, simplemente ya actúo en piloto automático. Es muy importante entonces validar, pues, ¿no? Valida tu miedo, valida y reconoce. A veces seguimos como en este automatismo y no nos damos cuenta y no reaccionamos. A ver, voy a reconocer y tocar, porque cuando tú tocas esta sensación y esta emoción, a veces las personas dicen, no, supéralo, avanza, olvídate de eso, desconéctate, ¿no? No, el primer paso es que sí, lo valides, toques, sientas. Luego de eso vas a poder recién pasar al siguiente nivel, que es reconocerlo, de dónde viene, y posteriormente ser más consciente de las películas que vas a crear en tu mente. Bueno, entonces vamos con otra señal, Germán. Otra señal, mira, fíjate bien. Reaccionas de forma intensa e irracional. Te enojas, lloras o explotas sin saber por qué. Cuando se disparan hay ciertos disparadores emocionales, Ali, que pulsa el miedo y esos son anclajes. En programación neurolingüística se llama anclajes. Si tú tienes anclajes, es decir, tienes memorias que se activan, digamos, cuando alguien levanta la voz, ese timbre de voz alto seguramente activa un anclaje que te genera miedo. A algunas personas les genera miedo cuando alguien levanta la voz, ¿cierto? Cuando mi jefe levanta la voz, yo entro y me hago chiquitito, y como que me tiene hipnotizado cuando el jefe levanta la voz. Esa es otra señal que posiblemente estás hipnotizado, condicionado por los miedos, por los anclajes. Por eso es importantísimo, Ali, limpiar esos anclajes negativos de nuestras memorias. Por eso es importante vivir la experiencia de las herramientas de la programación neurolingüística, porque si te enojas, te frustras, sientes ira con algo externo, por supuesto que se están activando botones que están disparando ese miedo en tus memorias. Claro. Esos son los famosos anclajes. Y estas son las señales que nos permiten darnos cuenta, ¿no? La emoción desproporcionada que en el momento, wow, ¿no? Explotamos, generamos, ¿no? Un enojo, una sensación de ira, irritabilidad. Todas estas sensaciones que uno experimenta nos hablan de cómo se activó algo internamente, inconscientemente. Y eso tiene que ver con la información que traes de situaciones, quizás muchas veces dolorosas, traumáticas, ¿no? Cada vez tú hablabas sobre la voz, ¿no? Alta. Sí, hay personas que dicen, sí, tengo miedo a la autoridad, ¿no? Ajá. Tengo mucho miedo a la autoridad. Cada vez que levantan la voz me asusta, me atemorizo, me da ganas de huir y escapar. Por eso también hay muchas personas que tienen mucho temor y miedo social, ¿no? Generan grandes fobias sociales donde prefieren aislarse y evitar el contacto con las personas, el contacto con los varones, las mujeres, porque siento mucho temor de lo que puedan decirme, hacer, y uno cree muchas veces a nivel inconsciente, a nivel mental, uno considera que no vas a tener las capacidades, cualidades o habilidades para poder desenvolverte de manera natural allá afuera, ¿no? Y como prefiero evitar la incomodidad, el mal momento, lo que hago es mejor me quedo en mi casa, ¿no? Mejor me quedo. O hay personas incluso que cuando van a tomar la decisión de ir a algún punto, se aseguran de que tenga que ir su amiga, su amigo, su compadre, alguien, porque de lo contrario, sola no me atrevo. ¿Cómo voy a manejar la situación? No puedo verme sola. Con una sí me siento segura, con una buena amiga, con un buen amigo o alguien sí me voy a sentir cómoda y segura, ¿no? Seguro. Así que prefiero tener todo garantizado, todo ahí en orden para poder mostrarme, ¿no? Y ahí vamos generando fobias que nos hacen aislarnos del mundo también, Germán. Sí, Gali, por supuesto, ¿no? Las fobias, wow, nos paralizan, ¿no? Las fobias, si estás dominado por las fobias, por los grandes miedos, por supuesto, la fobia es una señal que efectivamente estás hipnotizado
por tus miedos, por tus temores. Fíjate que todo lo que nos genera un estado emocional intenso, desagradable, significa que es un estado de hipnosis, un estado hipnótico, un estado de conciencia alterada. Que si estás de buen humor, alguien viene ¡pum! Y en automático te cambia tu humor. Es decir, colapsa eso bien que estabas sintiendo y ahora te puso triste, o te puso furioso, o te enojaste por algo, ¿cierto? Cuando repetimos patrones dolorosos permanentemente, por ejemplo, eso este vendría a ser la cuarta señal. Si repites patrones de dolor, si repites patrones de tropecé con la misma piedra, una vez más, otra vez te divorciaste, otra vez cambiaste de pareja, ¿cierto? Otra vez cambiaste de trabajo, otra vez cambiaste de trabajo justamente porque no soportabas al jefe o no te soportaron a ti, ¿cierto? También eso puede ser sinónimo de que estás hipnotizado, es decir, esos patrones hipnóticos se siguen repitiendo, se siguen reciclando todo el tiempo. Y no es mala suerte. A algunas personas le dicen, no, qué mala suerte que tengo con las parejas, qué mala suerte tengo con los emprendimientos, qué mala suerte. No, es programación inconsciente. Y atrás de esa programación inconsciente hay un miedo que te sabotea, o quizás una creencia que te sabotea. Una creencia que te sabotea también es un estado hipnótico de trance, un trance disfuncional. Hay trances también que son funcionales, por supuesto que sí. También hay trances funcionales, pero estamos hablando de los trances hipnóticos que son respuestas inconscientes a tus miedos. Esos trances disfuncionales que responden a nuestros miedos, por supuesto, son los que tenemos que liberarnos de ellos. Salir de esa cárcel de ese estado hipnótico, porque es una cárcel invisible. Imagínate, es como una jaula invisible. Imagínate un ave. Está ahí en una jaula, está con la puerta abierta, pero ¿por qué no se atreve a volar? Porque está acostumbrado, él no sabe lo que es la libertad, porque su estado de vivencia, la mayor parte de su vida lo pasó en una jaula, pero ahora que le abrieron la puerta para que vuele, para que salga de la jaula, no se atreve a salir de la jaula, porque está acostumbrado a vivir ahí. Es decir, está hipnotizado a vivir en esa jaula. Y volar hacia afuera a la libertad, no, eso es algo raro, eso no hacemos las aves. Eso no hacemos las aves no podemos volar, ¿cierto? Es como el ser humano, dice, muchas personas dicen, no puedo conseguir mis metas, es muy difícil, no tengo prosperidad. Ese es un aprendizaje, ese es algo, no es naturaleza el ser humano, porque el ser humano ha nacido para conquistar sus sueños, para conquistar sus metas. ¿Cómo es un niño? Observa cómo es un niño va por su meta, por su sueño. Es decir, esa es la naturaleza del ser humano. Pero ¿qué ocurre con las personas que dicen, no, que tengo mala suerte, no, que todo me sale mal, no, que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? Esa es hipnosis, estás hipnotizado con programaciones negativas, porque tu estado natural es como las aves, volar libres en el viento, no estar en una jaula. Pero nosotros estamos presos en esta jaula mental de las creencias, en esta jaula de las programaciones instaladas que nos mantienen en estado hipnótico. Claro, y el miedo es eso, ¿no? Es como encerrarnos en una prisión invisible donde no podemos luego movernos, ¿no? Estamos como aletargados, hipnotizados, quietos, ¿no? Y nos enojamos porque luego decimos, ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué este año era mi año? ¿Y por qué, no? Entonces, lo hubiera, ¿no? Las famosas frases como el hubiera también, ¿no? Es que yo hubiera hecho esto, es que me hubiera atrevido, ¿no? Y vamos con ese crítico interior, hablándonos tan mal, ¿no? Internamente seguimos reforzando esas creencias de miedo, ¿no? Seguimos como remarcando cada vez más, porque cuando dejas de hacer algo que te da miedo, obviamente refuerzas el programa inconscientemente en este camino neuronal, en esta red neuronal, refuerzas el programa de miedo. Entonces, lo que hay que hacer es más bien aprovechando esta capacidad de tu cerebro de poder moldearlo, de poder reconstruirse, de poder, ¿no? Manejarlo nuevamente. Formatearlo. Sí, más bien es instalar y atreverme a hacer eso, ¿no? Eso que tanto miedo me da. Sí, me dirás, no es fácil, pero entonces comencemos por pequeños pasos, ¿no? Porque muchas personas se limitan y dicen, no, pero es que ya no me atrevo, lo dejo ahí y siguen como culpándose a sí mismas por no haber hecho algo o decidido algo, ¿no? Ya tenía que me tenía que haber separado ya, pero tengo 10 años y sigo ahí enojada conmigo, ¿por qué no me atrevo? Claro, dejas de tomar decisiones importantes en tu vida porque no te animas. Hay que tomar siempre para cada miedo que experimentamos, tomar decisiones e ir gradualmente, ¿no?
Si, por ejemplo, quiero aprender a hablar frente a las cámaras porque quiero vender y empezar a hacer mis TikTok, ¿no? Es algo, te compartimos porque es algo muy común. Llegan siempre a las experiencias y hacen sesiones o talleres y me dicen, hoy tengo un producto maravilloso, es un gran producto, Alier. La verdad es que este producto es muy bueno. Es único en el mundo. Es buenísimo. Yo sé que va a beneficiar y que tengo un propósito porque va a ayudar a muchas personas. ¿Qué te impide hacerlo? Pues es que la cámara, ¿no? Estoy procrastinando. La verdad que detrás... Me da vergüenza. Sí, y detrás de esa procrastinación, que seguro muchas veces has dicho, sí, ¿por qué procrastino? ¿Por qué procrastino? ¿No? Te ha preguntado, muchas veces las personas dicen, dame herramientas, ¿cómo puedo trabajar la procrastinación? Pues detrás de la procrastinación hay un miedo, ¿no? Hay un miedo. Personas que quieren estudiar algo que los va a ayudar, que va a potenciar sus capacidades, sin embargo, avanzan y lo dejan a la mitad o cuando ya están a punto de dar el examen de cierre, dicen, mejor no voy, lo dejé, ¿no? No llegué a dar el último examen, no pasé, no recibí mi certificado porque no di el último examen. ¿Qué le impidió? Ajá. No sé, justo en ese momento, no, detrás estás procrastinando y dejas de pasar esa última etapa, esa última fase, porque precisamente hay un miedo y el miedo es a que quizás no lo pueda hacer bien, ¿no? Que quizás las respuestas no las sepa, no dé un buen resultado, que no dé una buena exposición. Es el gran miedo que nos hace procrastinar muchas veces, ¿no? Entonces, la procrastinación, detrás de eso hay una creencia, no lo puedo hacer bien. Entonces, no doy el siguiente paso y lo dejo a la mitad, ¿no? Todo lo dejo a medias, ¿no? Pues bien, vamos y esa creencia es un estado hipnótico, Ali. Si te mantiene, digamos, procrastinando, significa que estás hipnotizado. Estás ahí como el hipnotista antiguo, estás procrastinando, vas a seguir postergando, estás sugestionado, estás programado. Wow. Entonces entender, amigos, que tú no naciste con esas programaciones fueron aprendidas, son aprendizajes. Y si lo aprendiste, ¿lo puedes desaprender? Por supuesto que sí. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en nuestra vida que cuando tomamos conciencia de que esas cosas no te convienen, lo pudiste desaprender? Sí, date cuenta, hay muchas cosas que aprendiste y después tuviste que sacarlo, no, así no se hace y ahora se hace. Esta es la manera correcta de hacer. Entonces, tienes que empezar a usar tu mente de la manera correcta. Y la manera correcta es entender que estás hipnotizado hasta el momento, pero te puedes deshipnotizar, puedes cortar con esos anclajes, con esas programaciones tóxicas, por supuesto que sí. Eso es lo maravilloso de la programación neurolingüística. La quinta señal. ¿Te cuesta confiar incluso en ti mismo? Si eres de las personas que tiene la autoestima muy baja, significa que estás en un estado hipnótico. Porque alguien que quizás alguna vez te dijo, eres torpe, eres tonto, tú no eres hábil, tú no naciste para esto. Entonces esas dudas, indecisiones, por supuesto, inclusive, te roban tus metas, tus sueños. Es más, te desconectan con esa parte sensible de tu ser, te desconectan de tu intuición, no solamente de la mente, de tu intuición, de tu ser. Ese miedo como que apaga tu brújula interna, tu GPS interno, ese GPS que nos lleva hacia las metas, ese GPS que nos impulsa, que nos motiva, ese GPS que nos lleva a nuestros objetivos de la vida, ese GPS interno, ese software, se apaga porque lo que nos lleva a nuestras metas y nuestros sueños es nuestra intuición. Pero esos miedos hipnóticos que están gobernando quizás tu vida, te desconectaron de esa intuición. Es que esos estados de trance hipnóticos, algunos dirán, pero ¿cómo? Si yo era muy consciente. Sería interesante también explicar cómo se genera ese estado hipnótico a tierna edad, ¿no? Cuando estamos muy chiquitos es porque nuestro cerebro, obviamente, está en niveles, ¿no? En frecuencias cerebrales como teta, ¿no? Cuando estás en teta, cuando somos niños, obviamente lo que escuchamos, lo que experienciamos, lo que vemos como ejemplo allá afuera es lo que se queda grabado, ¿no? Lo que se queda como tan improntado que la verdad es que luego simplemente obedecemos a ellas porque ya ni siquiera nos hemos preguntado de dónde viene el miedo, ¿no? ¿Quién me heredó esta sensación? Y créeme que cuando tú estás en un entorno donde todo vibra en miedo, ¿no? Porque hay familias, de verdad, que se conoce casos de mamás o papás que dicen, ay, me voy a enfermar, ten cuidado por no te vayas a enfermar, ¿no? El entorno también está definiendo de alguna forma el concepto, claro, te condiciona y también está generando el concepto
un autoconcepto de ti mismo, ojo, porque si yo observo en mi entorno familiar que todo el mundo está lleno de miedo porque me dicen cuídate, te va a pasar algo, si sales a la calle, ten cuidado, asegúrate bien, no vayas a llegar muy tarde, todo lo que puedo escuchar, ¿no? Y claro, en casa nos pueden dar algunas recomendaciones, pero si siempre las frases son todo está peligroso, qué miedo, en la mañana me asusté porque me pasó esto, y qué te pasó a ti, ten cuidado. Entonces, mi foco de atención va a estar puesto en las experiencias de miedo, ¿no? En lo que representa una amenaza para mi vida, para mi cuerpo. Y con esa información estás generando ese concepto de ti mismo, de ti mismo. ¿Y qué va a generar? Pues una sensación de miedo, ¿no? De inseguridad, de no poder ser suficiente, de sentirme vulnerable, débil. Y esto se está grabando, ¿no? Se está grabando tanto en ti que la verdad que tu inconsciente dice, ok, somos tan débiles, somos tan frágiles que ahí vamos, ¿no? La zona allá afuera, la casa allá afuera, allá el entorno está súper peligroso, ¿no? Entonces, esto en alusión también a la información que nosotros estamos viendo, ¿no? Con las que nos alimentamos todos los días, como las noticias o la información que escuchamos de personas que también están llenos de miedo, ¿no? Entonces hay que saber también identificar con quiénes vamos, ¿no? Nos rodeamos y hablamos, ¿no? Así es, y bueno, y si ya tenemos miedos inconscientes, programaciones inconscientes que nos mantienen el miedo hipnótico, por supuesto, y encima le ponemos las noticias, las informaciones, wow, más miedo, pues más parálisis, más hipnosis. Tú sabes que lo del televisor, el celular, inclusive las redes sociales nos programan, ¿cierto? Nos programan porque nos instalan muchos miedos. Y encima ya tenemos miedo de por sí, de la familia, las creencias, la sociedad, y encima le ponemos más leña al fuego, más leña al fuego, entonces wow, vamos a estar totalmente paralizados. No, no se trata de eso, hay que hacer nuestra dieta mental, ya sabes, limpiarte de esas noticias tóxicas y hacer tu limpieza también mental de las programaciones que te instalaron de pequeño. Porque ¿cómo se rompe la hipnosis? Justamente de esa manera. Uno primero es dándonos cuenta que nuestras programaciones, lo que nos paraliza, son estados hipnóticos. No somos nosotros, no es por nuestra culpa, son porque estamos instalados, nos instalaron eso, ¿ok? Cuando estábamos pequeños, es decir, cuando no estábamos conscientes de nada. Y cuando no estábamos conscientes de nada, fácilmente entraron las programaciones. Pero ahora que eres adulto, ahora que ya estás más consciente y ahora que estás escuchando esta transmisión, ¿puedes cortar con esa hipnosis? Por supuesto que sí, haciéndola consciente. Haciéndote consciente de que son estados hipnóticos, puedes, ya avanzaste un 50%. Por eso en esta transmisión queremos darte ese 50% de avance. ¿Cómo puedes seguir avanzando? Reprogramando tus creencias, por supuesto, cortando con esos anclajes que te condicionan esos estados de miedo, liberando el trauma emocional también, por supuesto, los que activan tus emociones de miedo, esos anclajes. Los anclajes son muy buenos, pero también hay anclajes que no son nada buenos. Los anclajes que no son buenos son los que nos condicionan con el miedo. Los anclajes que son buenos son los que nos condicionan con el éxito, con la felicidad, con la paz, con la alegría, ¿cierto? Pero hay anclajes también que son negativos. Los anclajes son asociaciones neuronales que tenemos en el cerebro que se activan, son como una lucecita que se activa, y esa lucecita que se activa, que son las neuronas, imagínate, genera una descarga de neurotransmisores que nos paraliza cuando hay exceso de miedo. Otra manera es reconectando con tu poder interior, reconectando con tu poder interior. ¿Cómo puedes reconectar con tu poder interior? Tomando conciencia y despertando esa energía latente, tomando conciencia que eres a imagen y semejanza de un creador, ¿ok? Y dejar que esas programaciones instaladas por un tema cultural, familiar, te sigan gobernando. En ese momento despiertas tu poder interior, ese gigante dormido. Porque nosotros no nacimos con programaciones, han sido aprendidas. Y esas programaciones que te paralizan son aprendizaje, son solamente aprendizajes, son situaciones que se instalaron en tu mente, pero como aprendizaje. Pero puedes desaprender, eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Y tomando conciencia de ello, por supuesto, puedes cambiar tu vida de una manera radical. Así es. Y para también bajar esos niveles que generamos a nivel biológico, a nivel molecular, con todo ese miedo excesivo que tenemos, siempre es bueno recomendarles que mediten, porque eso ayuda a que nuestro cuerpo se estabilice, entre un estado de equilibrio, ¿no? Y no nos dejemos ganar por ese miedo, no hay que hacer una descarga del cuerpo, ¿no? Es importantísimo. Descarga emocional. Sí, es importante empezar a trasladar todos esos miedos en una hoja de papel
toma una hoja, un lapicero y descarga todos esos miedos, pero no para guardarlos como un recuerdo, ¿no? Como un recordatorio, sino luego que lo escribas, lo descargas, la emoción que te hace sentir, la frustración que te deja porque quizás no avanzas, por lo que te esté pasando, sucediendo internamente, pues lo dejas ahí en esta hoja de papel y luego lo quemas, ¿no? Lo quemas. Esto simboliza también como un cierre de un miedo, de un ciclo, de una experiencia, y lo vas liberando. Esto es necesario hacerlo, descargar esa emoción que traemos contenida, ¿no? Y hay algo que, bueno, a nivel ya espiritual, a mí me gusta mucho que cada vez que aparecen desafíos nuevos en la vida, situaciones distintas que no esperamos, porque la vida es esa, es incierta y hay que aprender a vivir con la incertidumbre. El tema es que como no sabemos y no lo reconocemos, no lo aceptamos, entonces ahí es cuando nos vamos frontalmente y decimos, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿No? Y ahí como que nos vamos y nos estampamos contra la pared, ¿no? Más bien si vamos aceptando la incertidumbre es un paso importante. Y saber sobre todo que hay algo superior, hay algo más grande que lo trasciende todo, ¿no? Me gusta un poco darle este enfoque también porque hay personas que han llegado a veces con un gran miedo a la vida, ¿no? Un gran miedo a morir. Entonces, entender que hay algo más grande que te va a ayudar, ¿no? Que va a buscar las mejores formas en que tú puedas vivir esta experiencia, ¿no? Y hay que tener mucha confianza, ¿no? Hay que confiar, hay que creer. Y es algo que a veces vamos perdiendo porque mientras seguimos en los miedos, hipnotizados, como que nos desconectamos de este poder interior que mencionabas, Germán, y de este gran poder espiritual, esta esencia nuestra que está conectado a algo que sabe, ¿no? Hay que confiar, hay que creer entonces, ¿no? Y esto nos ayuda a disipar esta sensación que puede ser tan amenazante en nuestra vida, ¿no? Así es, efectivamente, confiar que hay una fuerza interna, ¿ok? Y esa fuerza interna en ti está ahí, está latente. Pero ¿por qué no eres consciente de esa fuerza latente? Porque estás hipnotizado, estás viviendo con miedos de la cabeza, de la parte racional, pero te has olvidado de esta parte latente, que es tu esencia, que es tu alma, si lo quieres llamar de esa manera, por supuesto. Entonces, ¿pero qué pasaría? Imagina por un momento que te liberas de los miedos. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si pudieras liberarte de todos los miedos que te han paralizado? De todos los miedos que en esta transmisión hemos compartido contigo que te pueden estar dando señales que estás en estados hipnóticos. ¿Qué pasaría si tu vida, mágicamente, imagínate mágicamente, se liberan tus miedos? ¿Qué harías si esos miedos desaparecen mágicamente de tu vida? ¿Te atreverías ahora a ir por tus sueños? ¿Por eso que tanto anhelas? Sentirte libre, con mayor alegría, de crear, de vivir, de amar, de compartir cariño, compartir amor, de amarte a ti mismo, de emprender, de llevar a la práctica tus sueños. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Imagínate por un momento. Mágicamente se fueron todos los miedos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De actuar con claridad, con seguridad, con una confianza interior, sentir esa conexión con lo más grande, con esa energía más grande que tú. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Imagina. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Ok. Y de eso se trata, amigos. Crecer es liberarnos de los miedos, porque los miedos no nos impiden crecer, ¿ok? Cuando nos liberamos de los miedos, una luz, una energía se activa en nosotros. Es decir, cuando esa energía se activa, significa que recuperaste tu esencia, recuperaste esa conexión contigo mismo. ¿Pero qué está impidiendo esa conexión? Los miedos hipnóticos. ¿Qué se puede hacer? Utilizar herramientas. Y las herramientas están disponibles. Y nosotros estamos para apoyarte si lo deseas, ¿no? O otras personas también. Por supuesto que sí. Por supuesto. Solamente tienes que tomar la decisión de buscar apoyo, porque hay veces solos no lo podemos hacer. Todos hemos buscado apoyo en algún momento. Pero quiero que sepas que dentro de ti hay una energía latente, poderosa, que te está pidiendo a gritos: por favor, sal de ese estado hipnótico, despierta, reacciona, date cuenta. Quiero volver a conectar con tu esencia. Quiero volver a conectar con esa esencia, ¿ok? Sí, tan solo, la idea es que aprendamos a gestionarlos y poder avanzar a pesar de esa emoción. A pesar de que esté presente, hacernos preguntas más bien de qué es lo peor que podría ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? De lo contrario, vas a estar preguntándote más adelante qué costo ha cobrado en mi vida el haber sentido miedo. Y eso sí, como que un poco nos preocupa, ¿verdad? ¿No? ¿Qué costo? ¿A qué precio? ¿No? ¿Qué precio he pagado por sentir y vivir en el miedo permanentemente en mi vida?
Si te haces esa pregunta, obviamente, no sé, imagínate de aquí a 60, 70 años haciéndote esta pregunta, probablemente vas a decir, dejé de vivir con esa pasión, no hice las cosas, no fui feliz. ¿Qué respuestas podrían surgir de ello? Que podrías luego lamentar. Entonces la idea es que actuemos a pesar de ello. Y para eso sí, pues hay que usar estas prácticas nuevas de meditación, de poder hacer un trabajo de liberar esos activadores inconscientes, ¿no? Esas primeras semillas generadas de miedo en nuestra vida, en la familia, ir borrando, limpiando, reseteando, ¿no? Reprogramando la mente para que luego, bueno, vayamos con más seguridad, más confianza. Es fortalecer nuestra autoconfianza. Y cuando lo tienes mucho más sólido y fortalecido, pues bueno, ya no te preocupa lo que puedan decir, lo que puedan algunos pensar o que podrían decir de acuerdo a tus acciones o lo que hagas. O sea, es lo que ya simplemente no le das importancia y haces que las cosas sucedan nada más. Entonces es más fácil poder tomar esta nueva voz, esta nueva creencia de decir, sí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Me estoy atreviendo, no me voy a lamentar posteriormente de lo que dejé de hacer. Y esto, de hecho, que nos da una sensación de bienestar, ¿no? Así es maravilloso. Entonces, amigo, bien, excelente la transmisión, Ali, bien. Entonces ya sabes, la tarea tuya es deshipnotizar tu mente. Y si deshipnotizas tu mente, tu vida cambiará radicalmente. Y amigos, y además queremos comentarte, por supuesto, que reprogramar la mente no es fácil, es maravilloso. Así es, reprogramar la mente no es fácil, es sorprendente. Reprogramar la mente no es fácil, es posible. Es posible con herramientas de la programación neurolingüística, la reconversión y la sanación cuántica. Y amigos, nos encontramos, Ali. Sí, nos encontramos en la próxima transmisión, el día miércoles, mitad de semana. Vamos a estar aquí también a través de nuestro live en vivo, siempre atentos a sus comentarios o a los temas que ustedes nos propongan también para poder desarrollarlos. Encantadísimos de poder leerlos. Y también, claro que sí, puedes también, si gustas, compartir esta información con amigos, personas que estén transitando por este momento de hipnosis, viviendo en un miedo permanente, ¿no? Transitando en trance. Sí, transitando y estando en ese estado de trance hipnótico, pues para ayudarlos, ¿no? A caminar, a poner más luz en ese camino de vida, ¿no? Claro que sí, y puede ayudarle mucho estos mensajes que hemos compartido en esta transmisión. Pues bien vamos ya despidiéndonos. Muchísimas gracias, que tengan un bendecido descanso y nos escuchamos, vemos el día miércoles. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Gracias a todos.